Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como corresponda. Bienvenidos audiencia de YouTube a su programa Controversia. Esta vez nuestro segundo episodio que trata sobre la génesis del poder bancario. Mi nombre es Alejandro, yo soy licenciado en Lenguas Modernas, mi compañero acá se llama Roberto, él es historiador. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Gracias Alejandro, ¿cómo estás? Hola amigos de la red, ¿cómo están todos? Aquí contento otra vez de estar aquí en este ejercicio de debate. Chévere Roberto. Hoy vamos a hablar acerca de la génesis del poder bancario y vamos a empezar hablando acerca de las cruzadas. ¿Por qué las cruzadas, Roberto? Es importante tener en cuenta este contexto no histórico de las cruzadas, digamos, y porque de ahí, digamos, se van a generar muchas de estas órdenes militares, ¿no? Que al principio se van a generar como órdenes religiosas, hospitalarias, pero en realidad vamos a darnos cuenta más adelante, se trata de órdenes militares, ¿no? Y estamos hablando específicamente de la orden de Malta, por ejemplo, que antes se llamaban los sanjuanitos, cuando apenas se fundó. Sí, una de las órdenes... Los sanjuaninos, perdón. Sí, los sanjuaninos, claro. Recordemos que en el año 1099, ¿no? Con la toma de Jerusalén por parte de los cruzados. Godofredo de Dijon, sí. Ahí se forman, digamos, varias de estas órdenes, no solo las órdenes de los sanjuaninos, también ahí sale, digamos, las órdenes de Colón también. La orden de Colón. Ajá, hay otras. Pocos años después aparecen los templarios, ¿no? En el año 1119. Los templarios, sí, también, los templarios son fundados por esas fechas, ¿cómo no? Ajá, y... Dice que en el año 1129 el Papa los legitima como una orden militar. Es que estas órdenes realmente todo parece disfrazarse de órdenes religiosas, pero realmente su raíz es una orden militar, ¿no? ¿En qué consiste eso, Roberto? Sí, digamos que las han planteado de esa manera, ¿no? Como órdenes religiosas, pero uno se da cuenta que muchos de los intereses que está detrás de todo esto responden a esa otra cosa, por ejemplo, a la conquista, ¿no? En el caso, digamos, de órdenes como los templarios o los caballeros de Malta, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que ante todo son órdenes militares, o sea, los que están detrás de todo esto son militares con un gran poder, de hecho, económico, ¿no? Son mercenarios, son ejércitos completos. Son ejércitos de hecho, completos. Vamos a hablar de eso porque los templarios introducen la nota de cambio y para nosotros es muy importante justamente hablando acerca de la génesis del poder bancario, ya que eso demuestra el poder que tenían los templarios, o sea, ellos, su firma, su letra era la que tenía poder de cambio durante los años en los cuales estuvieron operando, ¿no es cierto? Cómo no, claro, los templarios de hecho en este contexto de cruzadas, ¿no? Comenzaron a llevar muchas campañas militares y a hacerse con muchos de los botines, ¿no? Que iban encontrando, claro, y así fueron una riqueza muy grande. Una de las historias que cuentan es que los templarios en una de las llegadas a Jerusalén de las cruzadas descubren la verdadera naturaleza de Jesucristo, y es que la verdadera naturaleza de Jesucristo, según se cuenta, es que era un ser humano, simplemente. Esto contrasta inmediatamente con el conocimiento que ellos tienen, que es de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y desde ahí ellos se zafan como que del poder que Roma tiene sobre ellos, se desligan y empiezan a acumular muchísimo más poder porque ya empiezan a trabajar para ellos mismos, ya no para el Vaticano, porque se dan cuenta de la mentira en la cual han estado envueltos y empiezan a trabajar es para ellos mismos, ¿no? Y empiezan a acumular muchísimo dinero, empiezan a convertirse en unos de los primeros prestamistas en Europa, ¿no? Sí, como no, es como digamos una rama secular, ¿no? También después de ese descubrimiento, ¿no? Digamos que es una disidencia de ese poder hegemónico del momento que representaba Roma, ¿no? Y el papado. Lo que decías, claro, era de que ellos ponen los pilares, digamos, básicos de lo que va a ser más adelante la banca moderna. Es muy cierto con la letra de cambio, ¿no? Y el sistema basado en deuda. En deuda, claro, que ellos, digamos, prestan, digamos, sus servicios, pero siempre cobrando intereses. Bueno, entonces, el sistema basado en deuda genera la caída de los templarios. Y esto tiene que ver con una historia con Felipe II o Felipe IV, no sé si es, creo que Felipe II, el hermoso de Francia, el rey de Francia. Él se decide acabar con la orden de los templarios. ¿Por qué, Roberto?
Sí, al parecer él había contraído una deuda bastante grande con los mismos templarios. Tenga ahí la deuda. La deuda, claro. Y al parecer la situación también en parte del papado en ese momento también, con Clemente V, creo. Entonces lo que constituye, digamos, Felipe II es una alianza también con la Iglesia, para precisamente tildar de herejía a la orden templaria, ¿no? Y acabar con ella. De hecho, en 1310 se acaba con muchos de los templarios más importantes en Francia, ¿no? Uno muy conocido fue el caso de Jacques de Molay, ¿no? Que tú me contabas que sabías algo al respecto de la maldición que arrojó sobre... La maldición que arroja sobre los reyes franceses. Dice que en la corona nadie va a durar mucho tiempo, todos van a morir. Eso lo leí yo, fue en los libros de Maurice Oum, que es un escritor francés que habla que tiene una saga que se llama Los Reyes Malditos. Es muy entretenido de leer, es una obra, obviamente no es histórica, son novelas históricas, eso quiere decir que tiene parte de ficción, parte de realidad, pero cuenta la historia de la maldición que echa Jacques de Molay a los reyes franceses por ser quemado en la hoguera y ser tildado de hereje. Y el mismo Papa también. Y efectivamente los reyes malditos se llaman las sagas porque efectivamente los reyes empiezan a caer uno tras otro, asesinatos, envenenamientos. Claro, pues recordemos que es lo que sucede en 1789, en la Revolución Francesa, que pierde la cabeza. Por supuesto. Sí, y María Antonieta también. María Antonieta, cómo no. Bueno, también vamos a hablar acerca de la creación de los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta se crearon en el mismo año. Claro. Los Caballeros de Malta se crean al finalizar la primera cruzada, que es en el año 1099, en Jerusalén. Es el lugar de creación de los Caballeros de Malta. Sí, es una de las órdenes que salen de ahí. Luego, creo que en el año 1310, cambia el nombre, ¿no? De los sanjuaninos, se convierten a los Caballeros de Malta, a los actuales Caballeros de Malta. 1310, ¿cómo no? Recordemos que unos añitos antes, en 1292, por ahí, ellos comenzaron ocupando primero la isla de Chipre y después en 1310 ocupan la isla de Rodas. La isla de Rodas la van a ocupar por un buen tiempo, los Caballeros de Malta se van a hacer ahí y ahí. Es muy importante mencionar que comienzan a crear también un arsenal, ¿no? Bastante considerable naval. Eran mercaderes también. Sí, ellos siempre han sido mercenarios, ¿no? Claro. Y es muy interesante saber ahora quiénes son porque esta orden continúa hasta el día de hoy. Tienen unos miembros muy poderosos. Tienen unos miembros increíblemente poderosos que gozan de inmunidad diplomática absoluta, ¿no? Sí, ellos, es absoluto el poder que tienen, casi absoluto. Bueno, también vamos a hablar acerca de la creación del gueto de Venecia y su relación con los templarios y la orden de Malta, de los Caballeros de Malta. El gueto de Venecia, los mercaderes y los banqueros que existían en Venecia en el siglo XII, ¿cierto? Sí, se sitúa, ¿no? Desde el siglo XII, más o menos como a mediados del siglo XII. A mediados del siglo XII, sí. Se va configurando este gueto en Venecia. Y al parecer se alimenta de varios elementos, ¿no? Como por ejemplo unos llegan de las anteriores noblezas romanas. Los Longi. Los Longi, los llamados Longi, que son 1000 años de antigüedad, claro. Y que pueden, desde el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano, ajá. Algunas familias, ¿no? Muy representativas como los Justiniani, los Fernese, hay varias por ahí, sí que hacen parte de esos linajes. Por un lado, los Longi. Hay que aclarar también, ¿no? Que por otro lado llegan otras influencias, ¿no? Los fenicios, que eran mercaderes, también llegan también con su legado desde la misma Babilonia, ¿no? Con mucho misticismo, con religiones y filosofías herméticas. Y rituales paganos también. Claro. Bueno, tenemos también que el gueto de Venecia lo que trata es como un reintento en reconstruir el Imperio Romano, ¿no es cierto? Es una hipótesis que le encuentro yo bastante interesante, ¿no? Porque recordemos que después de la caída del Imperio Romano hay intentos, ¿no? de otros poderes por volver a reconstruir el imperio, ¿no? Como el caso de Carlomagno trató de hacerlo, ¿no? Fue uno de los que trató de hacerlo. Después vamos a ver que Constantino
también va a tratar de utilizar también la misma religión como, digamos, un pegamento de nuevo de ese, digamos, neoimperio romano, ¿no? Que al parecer en el gueto de Venecia, digamos que esta nobleza va a tratar de volver a recrear esto, ¿no? Esta vez haciéndose con el poder económico, ¿no? Bancario. Claro. Y Y esto es lo que nos interesa hoy, hablar muy acerca de cómo interesante. ellos adquieren el poder es a través del sistema monetario. Ajá. Porque uno pensaría, no, el poder se obtiene es de forma política, o el poder se obtiene es, Ujú. qué sé, de alguna otra forma, pero no, Claro, es como dijo, ¿quién fue? Hay una frase célebre, ¿no? Rothschild, alguno de los Rothschild. Sí, no, me refiero a, Dame el poder de... Francisco de Quevedo, si no estoy mal, él mencionó una frase muy célebre que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí, sí. Francisco de Quevedo. O como la que decía uno de los famosos Rothschild, que no, dame a la persona que controle el suministro de dinero y no me importará quién haga las leyes del país. Sí, dame el control del dinero. Dame el control del dinero, algo así. No me importará algo así. quién... Listo, bueno, también tenemos algo que es muy importante, que es el Consejo de los 10. El Consejo de los 10 fueron las 10 familias más poderosas que controlaban al resto de familias de la nobleza negra, que eran alrededor de 150, ¿no es cierto? Sí, tengo entendido que eran alrededor de 150 familias, ¿no? Dedicados obviamente al comercio. Al comercio y a la banca. Muchos, a la banca, claro, ya. Y sí, eran 10 familias que, digamos, tenían un poder sobre estas otras 150, ¿no? Dicen que tenían tanto poder que ya habían creado también la simiente de lo que más adelante van a ser los organismos de inteligencia, ¿no? Como la CIA, Vaya. el Mossad. Y la CIA y el Mossad no tienen que ver, la creación del CIA y el Mossad no tienen que ver más bien con los jesuitas, Roberto. Pero la simiente misma la podemos rastrear desde allá, yo creo, porque eran claro. Sistemas totalmente de espionaje utilizando, digamos, agentes, ¿no? Infiltrados. Bueno, porque es importante saber que en 1790 se acaba o muta el Consejo de los 10. No, dicen, es una fecha, ¿no? Que encontré por ahí, sí, que dicen que es importante porque ahí podemos rastrear, digamos que muchos cambios, ¿no? En esas fechas, bueno, si desaparece el Consejo de los 10, ahí mismo se van a fundar cosas como los llamados Illuminati. Pues, los Illuminati se forman en con el Adam 93, Weishaupt, ¿no es? si no estoy mal, en 1776, años antes ya Weishaupt había entrado en conversaciones con el mismo clan Rothschild y con la misma masonería. Claro que sí. Tenemos que en 1534 se crean los jesuitas usando como fachada principal a Ignacio de Loyola. Que al llegar al gueto de Venecia se convierte en apadrinado de Gaspar Contarini, de Gaspar Contarini. ¿Quiénes son estos personajes? A ver. Sí, Loyola, el guerrero, ¿no? El guerrero de Dios. Loyola era, digamos que un militar, ¿no? Eclesiástico, un militar. Él fue un militar frustrado, porque él creo que empezó su carrera militar, pero fue herido y entonces... Sí, fue herido y ahí es donde él dice que tuvo esta revelación. ¿No? Sí, y hay una mitología toda mística. Sí, que fue apadrinado primero en la plaza, digamos, y que peregrinó y que Venecia. se fue y que le lloró a una virgen o que una virgen que le lloraba. Sí, hay muchas, digamos, historias tejidas alrededor de la creación de los jesuitas, ¿no? Pero como siempre una fachada, ¿no? Una parece fachada. ser que sí, Ignacio de Loyola era el rostro mejor de la Compañía de Jesús, pero detrás de él, digamos, en la creación parece ser que está relacionada con grandes familias otra vez de la nobleza negra, ¿no? Como los Contarini, por ejemplo, los Borgia están ahí también, los Fernese, por ahí hay otros, pero dicen que sí fue patrocinado con mucho capital también de estas familias. La Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, que es otra orden militar, ¿no? Sí, y tengamos ahí un aspecto muy interesante aquí, es que este personaje de Giovanni Contarini, sobre todo Giovanni Contarini, que va a ser digamos, el protector de Ignacio de Loyola, ya se ve, digamos, que para 1521, por ahí que empieza, digamos, los movimientos, digamos, protestantes con Lutero y Calvino. Vamos a ver, digamos, que va a jugar, digamos, este juego a dos bandas, ¿no? Por decir así, va a financiar ambos lados, porque, digamos, se crea como digamos, como el contrapeso de los jesuitas, por ejemplo, se crean como contrapeso
de este protestantismo. Y los dos bandos son financiados por... Y ellos por incluso estas llegaron a familias. tener a conflicto hasta con la Orden de Malta. Sí, Los claro, jesuitas. parece... Sí, los mismos jesuitas. Es parece muy que interesante. sí. Es esa teoría de que yo no pierdo nunca si apuesto a los dos caballos que corren en la misma Sí, carrera. o lo que han llamado algunos el sistema hegeliano, ¿no? El sistema hegeliano de tesis, antítesis y síntesis. Sí, y en este contexto pues se trata de financiar guerras religiosas, ¿no? Ok, bueno, años antes del nacimiento de los jesuitas, el descubrimiento de América, y se presentan roces entre las grandes familias de la nobleza negra por el botín que representa América. ¿Qué es lo que ocurre en este momento, Roberto? Sí, en el momento que se presenta, digamos, el descubrimiento de América, lo que va a pasar es que el Papa actual, en ese momento, ¿no? El Papa era Alejandro VI, ¿no? Un Borgia. Un Borgia, precisamente. Sale de la familia Borgia, una de estas grandes familias de la misma nobleza veneciana. Y lo que va a hacer es que él va a emitir unas bulas, ¿no? Que le van a dar el poder sobre todo a los reyes católicos, ¿no? Ah, okay. Al imperio español. Sí, digamos, por encima de la misma, digamos, Roma y esos clanes que también esperaban, digamos, botín por parte del descubrimiento. Pues. Claro que sí. Entonces desde ahí comienzan a darse roces, ¿no? Entre estos clanes, porque recordemos que al interior del Vaticano, del actual Vaticano o el papado del momento, ya existían clanes familiares con un poder enorme, ¿no? Es que el problema aquí era el conflicto entre clanes, porque tenemos que para el año 1582 se llega a la ruptura definitiva entre Roma y la nobleza negra de Venecia. El Papa Pablo V, tengo acá, excomulga a los venecianos y a Paolo Sarpi. ¿Quién es Paolo Sarpi? Uy, Paolo Sarpi va a ser una figura, digamos que fundamental en esta ruptura, ¿no? Porque va a ser un católico que está, digamos, metido también allá en Roma, o en el papado, y parece ser que es una gente que juega bajo los intereses de la nobleza negra, ¿no? Desde Venecia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Paolo Sarpi, digamos, va a entrar en conflicto, digamos, con los poderes eclesiásticos, y el Papa del momento va a excomulgar tanto a todos los venecianos como a Paolo Sarpi. Claro. Entonces, digamos que desde ahí es interesante también mencionar que desde esa ruptura, digamos, se da esa ruptura entre clanes y inmediatamente en años posteriores, ¿no? Pero poquitos años más adelante vamos a ver la fundación de las primeras bancas, ¿no? Centralizadas en Venecia. Rialto. La banca de Rialto, Giro es otro, tengo entendido, y en Giro, Milán, ¿dónde ¿no? es? ¿En Milán? Giro, sí. Ajá, y claro, la otra es en el San Ambrosio, ¿no? Es en Milán. Ajá. Claro que sí. Bueno, Roberto, yo creo que dejamos hasta ahí porque luego vamos a hablar acerca de las órdenes, pero ya vamos a adentrarnos un poco más en la actualidad de estas órdenes. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy con los jesuitas? ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy con los caballeros de Malta? La orden de Colón inclusive. Y esperamos que nos acompañen también en el próximo capítulo, y esto fue todo Esto fue todo, amigos, entonces nos despedimos y hasta pronto. Hasta pronto, que les vaya muy bien.